Conocido por sus novelas, con una de las cuales ganó el premio Alfaguara a los 30 años, Abril Rojo, Santiago Roncagliolo también ha tenido una prolífica carrera como periodista. Esta se resume en El material de los sueños, su último libro recién aparecido, donde compila sus crónicas de los últimos tiempos, marcadas siempre por su inconfundible sentido del humor. Hace un rato me dijiste, Santiago, que este es un libro al que le tienes especial cariño. Después de haber publicado tantas novelas, un libro de crónicas, de reportajes, te genera esta sensación. ¿Por qué? Bueno, primero porque son más de 10 años de meterme en el mundo del cine, del espectáculo, de subirme a un escenario con el Circo del Sol, de correr enfrente de los zombies, de Balagueró, de destripar el mundo del artificio, del espectáculo, de lo que nos hace soñar, ¿no? Y segundo, porque es más divertido hacer la promoción de un libro de crónicas. Cuando haces la promoción de una novela, solo hablas de ti, te pasas mucho tiempo encerrado en tu cuarto y luego vas a hablar de ti, y es mucho más placentero dar entrevistas y hablar de Marlon Brando, de David Bowie, de gente mucho más interesante que yo. ¿Tú tienes un método para escribir los reportajes o cada vez que tienes un tema haces algo distinto, pruebas algo nuevo? En este libro hay una mezcla de dos tipos de reportaje. Uno que había que leer, es decir, si haces Marlon Brando o Godard o Billy Wilder, buscas las biografías y lees cómo era el Hollywood de esos años. Y luego hay los que hice con gente viva, con la que pude hablar. Y estos para mí son los que más disfruté. En uno, por ejemplo, vi la primera vez que vieron su película Javier Cámara, Candela Peña, Isabel Coixet, me invitaron a ver con ellos el primer visionado de su película. Una película además en la que solo actúan ellos dos. Y los tres habían desarrollado una relación casi tan íntima que daba un poco... Te sentías un poco pudoroso. Entrometido ahí. Sí, era como meterte en la habitación de una pareja. Era todo tan cariñoso y tan personal. Creo que reportajes como esos son un privilegio. Estar con esta gente y su relación con su arte y su relación con lo que ha hecho. ¿Y tú puedes permitir que algo que parece un núcleo tan cerrado se abra, se confiese, se sincere? Bueno, ellos fueron generosos. Digamos, tú estás ahí en esa situación humana y tienes que ver qué haces, ¿no? Candela Peña era la más distante y no le hacía mucha gracia, y era la más cortante con un periodista. Cuentas además que Cámara y Candela Peña tenían una relación como muy intensa a partir de una película, ¿no? Es que hicieron Torrelaguna, 73, sí, que es una película de una pareja que se pone a hacer porno casero, o sea que ya su relación es muy física, se están tocando todo el tiempo. Y ella podía ser reticente, pero él... Pero tú eres una especie de mirón de un trío casi. En todos los reportajes eres un mirón de algo, en este caso de un trío. Pero él es muy simpático, él es muy... lo que parece, tiene esa cualidad apachurrable, siempre quieres abrazar a Javier Cámara. Y él lo hizo muy fácil. Y en general ellos fueron, una vez que se acostumbraron a mi extraña presencia, fueron muy generosos, porque yo creo que plasmar esa relación que había entre los tres... era algo que pocos periodistas podían hacer, ¿no? Y justamente lo que a mí me interesa es cuánto de sus emociones hay en lo que ves en la pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que ponen los artistas de su vida personal en su arte? Y es un lujo verlo de cerca. Luego has hecho otras cosas como efectivamente estar en un barco rodeado de zombies. Fui a Canarias para un reportaje de Apocalipsis Rec, de la cuarta entrega de Rec, que era la más espectacular porque era en un barco ruso abandonado en Canarias. Hay barcos así que abandonan y... que no tienen nacionalidad, ¿no? Sí, los abandonan por alguna razón de juicios o impuestos y se quedan con dos rusos que no pueden bajar a tierra porque son ilegales en tierra y que viven ahí en un barco abandonado y que de repente recibieron una horda de zombies para hacer una película y da mucho miedo el barco vacío. Solo el barco, ¿no? Es un gran escenario, sí. Y fue fascinante pensar en las cosas que te dan miedo.
fue muy interesante conversar con Balagueró. Balagueró, por ejemplo, decía que en ese momento estaban de moda los zombies porque tienen que ver con los miedos que tenemos. Los zombies ya no son seres de ultratumba, ya no salen de la tumba, sino son virus. Sí. Son virus que se muerden y se contagian. Y en efecto, hoy en día vivimos en tiempos de ébola, de gripe aviar, de vaca loca, y tenemos este miedo a lo que no podemos controlar a través de un virus. Podemos controlar a los extraños, a los animales, pero a los virus no. Y hablar sobre qué cosas te dan miedo con Balagueró es también un Pero hay momento. Una cosa que es muy divertida a la hora de leer tus crónicas es que a veces te olvidas de tu objeto de trabajo, digamos, en este caso la película sobre zombies, y te vas a un detalle que no tiene que ver con eso, como por ejemplo las habitaciones de los marineros. Claro. Bueno, las habitaciones de los marineros que estaban forradas de porno, como cabe esperar, unos marineros rusos varados en un barco. Son también que le da un regreso a la realidad. Siempre me gusta estar jugando. Creo que estas crónicas juegan mucho con los límites entre la realidad y la ficción, ¿no? ¿Qué es lo que usas de la realidad para tu espectáculo? Pero luego, ¿qué es lo que hay alrededor? Cuando ves un rodaje, es fascinante ser consciente de todo lo que hay de artificio. Y luego vas a verlo en la pantalla como algo natural, pero las camas no son camas, son tablas con sábanas, los hornos no son hornos, son huecos con una luz dentro. Y parece que lo más difícil son las escenas de acción, ¿no? Lo cuentas también ahí. Hay una escena que fue, que está contada, porque es justo la escena para la que fuimos, porque era la más impresionante de ver rodar, es cuando la actriz tiene que saltar de cubierta, ¿no? A medianoche perseguida por los zombies y grabaron toda la noche para una escena que después duraría 1 minuto y medio, pero ver cuando entra la doble o el doble, cuando entran los actores que no son los actores de verdad, los que tú ves cuando ocurren las escenas de acción, ver todo lo que hay, ver cómo estaban los zombies. Los zombies tenían 3 niveles de maquillaje. Además, Balagueró los clasificaba según premios. Había nivel de maquillaje para Oscar, nivel de maquillaje para Goya y nivel de maquillaje para Premio Gaudí, que son los catalanes. Según cuánto tuviese que salir el zombie en cámara. Los zombies que tenían primeros planos tenían que estar para Oscar. Los que estaban un ratito podían estar para Goya. Y los que ya estaban al fondo tenían un nivel de maquillaje menos exigente, ¿no? Hay mucho de maquillaje ahí o en lo del Circo del Sol y sobre cómo pintas. Pero ahí en la cosa en esta historia de zombies, es increíble el nivel de detalle porque cuentas, por ejemplo, que todos los zombies tenían su propio juego de dientes. Claro, y cada uno tenía una dentadura hecha a medida. Y que se pasaban toda la filmación escupiendo una especie de sangre encima de su ropa, ¿no? Tenían un químico que masticaban para escupirse encima y que se viese sangre. Tenían partes de la piel reventadas como ¿no? Chupos purulentos, heridas. ¿Y a ti no te provocó ser un zombie en esa filmación? Sí, pero no me dejaron, porque lo propusiste. Maquillaje, o sea, pensé, puedo ser de zombie, pero todo el maquillaje estaba tan medido y tomaba tanto trabajo. Una cosa muy difícil en los reportajes que haces vivencialmente es que eres un verdadero estorbo. Sí. Eres un tipo que no sabe de nada, que acaba de llegar, y particularmente los vestuaristas o los maquillistas. Porque los actores ya están acostumbrados a la prensa y ya saben que hay que aguantarte, pero los maquillistas, los vestuaristas, la gente que tiene trabajo duro y que tiene que hacer mucho en el día y que aparece este inútil, que no sabe nada y hay que ocuparse de él, son los más furiosos, ¿eh? Son los que están preguntando ¿por qué tengo que ocuparme de este intruso? Bueno, y quizá el caso en el que fuiste más un estorbo es durante el reportaje al Cirque du Soleil, porque ahí sí fuiste uno de los protagonistas, ¿no? Ahí sí tuvieron que dedicarse a ti, el vestuarista, el maquillador. ¿Cómo comienza esta historia de ser un acróbata del Cirque du Soleil para escribir después lo que es ser un acróbata del Cirque du Soleil? Bueno, estaban pensando, este reportaje salió en El País Semanal y iba a ser obviamente para el espectáculo del Circo del Sol en España,
pero no hay mucho que contar de un espectáculo. Siempre hay muy buenas fotos, porque el Circo del Sol te da la mejor foto, pero ¿qué es lo que cuentas? ¿Cuál es la historia detrás? Entonces surgió la idea de mandar un periodista a que haga el proceso que hace un artista para incorporarse en el Circo Y buscaron al del más Sol. atlético. Yo creo que soy el único que aceptó. Yo sospecho que llamaron a otra gente antes que dijo, no me voy a poner a bailar con el Circo del Sol de ninguna manera. Y a mí me preguntaron, ¿quieres hacer un reportaje del Circo del Sol bailando con ellos? Y soy el primero que dijo, sí, qué bien, vamos a bailar. Y se trató de ir a Canadá. Cuando un artista se incorpora al Circo del Sol, primero va a Canadá, donde está el cuartel general, y conoce el sistema y su papel. Y luego se incorpora, en este caso a Bélgica, donde está el show, y hubo que hacer todo el proceso que haría un artista de verdad, ¿no? En el Circo del Sol, siendo el peor bailarín que ha visto el Circo del Sol en su historia. Ellos no saben que existe gente como nosotros, o sea, no han visto a alguien hacerlo tan mal. Los artistas se reían, les parecía gracioso, no podían entender que no simplemente te movieses de manera natural como un acróbata en el escenario. La maquillista y los de vestuario estaban hartos de mí. O sea, ¿por qué hay que atender al periodista? Que haga él sus cosas. Y son 20 pasos de maquillaje que ellos esperaban que tú hicieras solo, ¿no? Ahí descubres cuánto de artificio hace falta para que las cosas se vean naturales. Tú vas al Circo del Sol y disfrutas del show y todo parece tan fácil, y en las películas todo parece tan fácil cuando ves a la gente hacer el espectáculo. Pero una cosa que me ha gustado mucho de estas investigaciones es ver cuántas horas de trabajo, no solo cuánto talento, sino cuánto trabajo, cuánto error, cuánta pintura facial, cuánto vestuario hay involucrado para crear la fantasía. ¿Cómo hicieron los vestuaristas del Circo del Sol para meterte en una de esas ceñidas mallas de acróbata? Bueno, yo pensaba que no tenía mucha barriga. Hasta que estuve dentro de una cosa de esas y era también lo más panzón que habían visto en su vida. El vestuario de este espectáculo de Tótem del Circo del Sol lo hizo la vestuarista de Matrix y de Spider-Man y de muchas otras películas, y era como de un cosmonauta, como una fantasía de cosmonauta, ¿no? Entonces me metieron en eso, pero todos miraban mi barriga y decían, hay que hacer algo con eso, pero eso era yo. Bueno, además todos los actores del Cirque du Soleil son estatuas, ¿no? O sea, tienen unos cuerpos absolutamente perfectos. Es muy impresionante estar ahí, porque yo no encontré a nadie que me pareciese sexy. Eran unos cuerpos tan perfectos que eran, en efecto, para mirar. Pero no había ningún tipo de carnalidad, o yo no sentía ningún tipo de carnalidad. Bueno, la aportabas tú, cuerpos. en todo caso. Sí, la barriga, eran 3 kilos de carnalidad. Eran cuerpos perfectamente atléticos, era gente que incluso tiene entrenamientos diseñados especialmente para el tipo de cuerpo que tienen. Y era como vivir entre gente que pertenece a otra especie, ¿no? Que tiene otra constitución física. Sí cuentas que había otro gordito, ¿no? Que era un mongol, me parece, que está permitido de serlo porque es el fuerte. No era otro gordito, que yo no era gordito. él era gordito. Otro no flaco. Sí. Claro, el que hace las barras rusas solamente tiene que sostener las barras, así que a él se le permitía ser gordo. Era el único que podía estar macizo y era el único cuarentón. Y debe haber habido una complicidad necesariamente, ¿ah? No, él también me despreciaba. Él fue el que cuando termina, digamos, no están tan locos para subirme al escenario, ¿no? Hacemos un ensayo general, yo participo en el ensayo general. Y cuando termina el ensayo general, yo termino de bailar, ahí pienso, llevo 2 semanas ensayando 1 hora al día para bailar 1 minuto y medio,
y pienso, lo he hecho genial. O sea, nunca creí que llegaría a este nivel. Es mucho más de lo que pensé que le sacaría a mi cuerpo, nunca. Y se acercó el mongol y me dijo, no te preocupes, si lo repetimos te saldrá mejor. Para él lo que yo había hecho era patético. ¿Y después te viste haciéndolo? Me vi haciéndolo y se lo enseño a todos mis amigos después de una cerveza. Sí, tengo mi película sobre mi baile. Además, me encanta decir, porque el periódico sacó un video malicioso en el que se ponen el foco en todo lo que hago mal, pero no estoy tan mal. Y si ves el video, lo que se tomó desde delante, me encanta ponerle a mis amigos la peliculita y decir, a ver, ¿cuál soy yo? Porque nunca saben cuál soy yo, o sea que no es tan terrible mi... Señalan al mongol. Señalan al mongol, señalan al que no es. Bueno, has conocido mucha gente interesante para hacer estos reportajes. ¿Has tenido que superar prejuicios con algunas personas a la hora de enfrentarte a ellas? No, realmente no, porque ya toda es gente que admiro. Es decir, una ventaja de entrevistar artistas contra políticos es que los artistas o se les quiere o se les ignora. No, nadie odia, no despiertan las pasiones que despierta un político. Pero, por ejemplo, en el caso de Naty Abascal, parece que comenzaras la crónica enfrentándote a una persona que te ha parecido toda la vida distante, pero que te va sorprendiendo y te va pareciendo cálida y cercana. Sí, Naty Abascal sabe trabajar muy bien con equipos. De hecho, ella había escogido a todo el equipo que estaba ahí haciendo las fotos, la ropa, las casas, y sabe divertirse mucho y hacer que todo el mundo se divierta mucho. Eso es algo muy importante, hasta donde vi, tanto en los rodajes como en las cosas que involucran. Para un escritor tiene un trabajo solitario, tú trabajas encerrado en tu cuarto, pero los trabajos con cámaras, los trabajos que tienen que salir, siempre involucran a mucha gente. Y una parte muy importante de hacerlo bien es que esa gente se lo pase bien, cosa que un escritor nunca tiene que ocuparse de eso, pero los buenos, como Balagueró, como Naty Abascal, son los que logran que todo el equipo tenga ganas de hacerlo, sí, tenga ganas de que todo salga bien. Tú cuentas además en la crónica que en la sesión de fotos con Naty Abascal habían 2 buffets, ¿verdad? El de la comida y el de joyas. Sí, había ¿cuánto habría? No sé, 8 millones de euros en una mesa de joyas, porque cuando eres una modelo normal y quieres hacer modelaje de fotos en España, te vas a París y tú te vas donde las joyas, pero cuando eres Naty Abascal te mandan a las joyas, así que mandaron todas estas joyas que ocupaban una mesa, cada joya con su guardaespaldas, había como 8 guardaespaldas alrededor de la mesa para asegurar que no hubiese nada raro con las joyas y era como ella una además, concentración de glamour. Ella se precia de su talento para saber qué joya le queda bien. Ella no solamente calcula qué joya le queda bien, sino qué joyas tienen que salir en la foto para que ninguna casa se quede celosa. Es decir, si usa una de una marca, se tiene que jalar otra de otra marca, pero nunca privilegiar a una marca sobre otra en las fotos. O sea, las cosas que calculan las fotos de moda son cosas que ni te imaginas. Un reportaje que es muy bonito es el reportaje de los Morente, porque además de ir contando la crónica de 2 estrellas de la música, cuentas la crónica de una relación familiar que se ha vuelto muy intensa, muy cercana, gracias justamente al arte, ¿no? Sí, creo que es la última entrevista que dieron en vida de él, Morente y su hija. Murió muy poquito después y Morente era un tipo impresionantemente culto y articulado y con una cabeza muy clara sobre lo que quería de las personas. Sabía que lo entrevistaba un escritor latinoamericano y te hablaba de literatura latinoamericana sin parar, lo adorabas, en 10 minutos lo adorabas y ya él sabía cómo hacer que lo adores. Y también sabía cómo moldear la carrera de su hija y
qué discos sacar, en qué orden, sacar primero un disco flamenco muy conservador y luego empezar a experimentar. Y la relación entre Morente y Estrella Morente, la relación padre-hijo tenía que ver con la producción de discos, ¿no? Entonces era una historia fascinante sobre un padre y una hija relacionándose a partir de su creación, a partir de su arte. Y creo que eso es lo que la máxima manifestación de amor que te puede dar un padre, es ayudarte a crear y enseñarte a crear. Pero además, durante toda la crónica da la sensación de que Morente trata de dejar en claro que Estrella es quien toma las decisiones sobre su carrera y que él las apoya, ¿no? O sea, no es él quien se impone a su hija, como suele ocurrir con estos padres de Estrella, ¿no? Si quieres que te diga la verdad, yo creo que él se impone a su hija, pero quiere que inteligentemente, ella no lo sepa. claro, es probable, sí. Creo que es una persona... La gente inteligente es terrible, porque la gente inteligente consigue que tú hagas las cosas creyendo que eres tú el que quiere hacerlas, Sí. ¿no? No lo conozco suficiente, pero tuve la sensación de que Morente era una persona que podía hacer lo que quisiera con quien sea. Lo iba a hacer conmigo y lo iba a hacer con quien sea, que podía sacar de cada persona lo que a él le interesaba, haciéndole creer a esa persona que esa persona quería, ¿no? Cuentas además que ahí, durante los años de la movida, cuando el flamenco comienza a convertirse en un movimiento no solo popular, sino poderoso económicamente también, él era una especie de padre dentro de la movida, ¿no? Bueno, él, y es una de las partes más interesantes del reportaje, representa una generación que de repente se vuelven estrellas de rock. Claro. El flamenco había sido esta música franquista, conservadora, españolota, y aparece Camarón, empiezan a aparecer cantantes que lo acercan al pop, que tienen un gran éxito, que viven como estrellas de rock, y eso incluye, se mueren por sobredosis como estrellas de rock. Él conoce a mucha gente que muere y empieza a ser una especie de cuidador de otros de sus compañeros artistas para tratar de que no se droguen tanto, ¿no? En efecto, cuando llega la carrera de Morente, él ya ha sido padre, cuando llega la carrera de Estrella Morente, él ya ha sido padre de muchos otros, él ya ha tratado de que sobrevivan y creen muchas otras personas. Es una persona con una conciencia muy inusual dentro de los músicos en general y de su generación en particular. Un reportaje que también me llamó mucho la atención es el de Juan Perro, el de Santiago Cerón, porque lo de él es una búsqueda adrede por dejar de ser una estrella de rock, ¿no? Sí, me encanta eso de Juan Perro. Él es el cantante de Radio Futura, son unas estrellas de rock, las chicas se mueren por ellos. Prácticamente inventó el rock latino, ¿eh? Sí, y sin embargo decide que no quiere vivir más así y deja de ser una estrella de rock para hacer experimentación musical con ritmos negros. Tiene una tesis sobre la música negra en España que nadie sabe que existe, solo él. Tiene otra tesis en filosofía. Es un artista que siempre está buscando cosas nuevas que hacer. Que nunca se conforma con el éxito de lo que tiene y que corre riesgos. Y creo que eso es lo que más admiro de un artista. No siempre me tiene que gustar como consumidor, pero admiro cuando los artistas no se conforman, exploran, arriesgan sus carreras y dicen yo voy a hacer algo nuevo porque eso es lo que yo siento hacer. Eso es lo que más me gusta ver, porque es muy inspirador como artista también, como escritor también es fascinante ver que otros corren riesgo. Es muy llamativo además el lugar donde haces la crónica, porque parece el lugar menos aparente para una estrella de rock, ¿no? Sí, es la crónica de una presentación que le hice en una feria de libros. Sí. De hecho, Juan Perro ha escrito muchos libros y de hecho tiene un vocabulario que no tiene ningún escritor que yo conozca. Dice unas palabras que ya nadie más sabe que existen. Y es una persona muy entrañable también. Auserón es como un niño grande. Es una persona con una gran sensibilidad, es una persona que quieres querer. Es muy bonito estar cerca de él.
hay dos crónicas que también me parecieron muy interesantes. La de James Costos, que fue el embajador de Obama de los Estados Unidos aquí en España, que es un personaje que renovó la diplomacia. Él no es diplomático de carrera, para comenzar. No, de hecho él viene de Hollywood. Él venía de hacer máquinas tragaperras con los personajes de Sexo en Nueva York. Y ese era era vicepresidente de HBO, ¿no? De HBO. Sí. La última parte del libro son historias muy particulares. La primera parte, digamos, son todas las historias de cine. La segunda son historias de otros espectáculos, circo, música. Pero la tercera habla de cómo el espectáculo se va conquistando la realidad, como muchos aspectos que antes no tenían nada que ver con el espectáculo, como la diplomacia, la política, la literatura, se van dejando atrapar por el espectáculo, por Hollywood, por el escenario, ¿no? Toda la realidad se está volviendo un espectáculo y entonces hay algunas historias. ¿Y por qué pasa eso con Costos? Porque Costos viene de Hollywood y lo que hace, que es impensable, es llevar a gente hacer grandes fiestas y llevar a gente del espectáculo a estas grandes fiestas, que fue muy discutido entre los diplomáticos si un embajador a los Estados Unidos debía poner a Alaska a bailar con los Marines, tener a Harrison Ford en tu fiesta era algo apropiado para una representación diplomática. Sin embargo, lo que logró es que todo el mundo quiera ir a la embajada de los Estados Unidos. Logró dar una imagen muy cercana y convertir la embajada de Estados Unidos en un punto de contacto entre mucha gente. Además de una galería, ¿no? Además de una galería de arte. La residencia de Costos, cuando era embajador de Obama en Madrid, yo creo que tenía la mejor colección de arte de Estados Unidos y España posiblemente que haya habido. Tenía un Tapiés, tenía un Chillida, tenía un Liechtenstein, tenía un Schnabel. Él dice que el arte es genial para una embajada porque cuando tienes una discusión muy tensa con algún mandatario extranjero, te paras frente a la pared, miras el cuadro y dices, qué bonito, ¿no? Y te relajas y empiezas a tener un punto estético en común para atender un espacio común entre dos personas que tienen que negociar. ¿Por qué has puesto en esta sección a Vargas Llosa? Porque la entrevista con Vargas Llosa es la entrevista a un tipo sitiado por el glamour y profundamente incómodo de la parte de haberse o ser tratado muchas veces como si fuese una estrella del espectáculo, una estrella de la prensa rosa, teniendo un premio Nobel de literatura y habiendo estado en mayo del 68. Entonces su casa está, desde que entras a la casa es una casa a prueba de mirones, a prueba de paparazzis, es una casa en la que no se puede ver nada desde afuera. Y hay temas que sobrevuelan la entrevista, pero en los que nunca terminamos de aterrizar, porque él está tratando de huir del glamour, está tratando de huir de la prensa personal, está tratando de recordar que tiene una carrera literaria brillante y una carrera política muy importante, pero una vez más la prensa, el tratamiento de su vida como un espectáculo lo acosa, ¿no? Y le salta encima. Era un ejemplo más de la conquista de la realidad por la sociedad del espectáculo, lo que él llama la civilización del espectáculo, ¿no? Y llama mucho la atención cómo te presenta la biblioteca de Boyer. Sí, ese es un momento muy interesante porque me muestra la biblioteca de Boyer y me va diciendo que Boyer anotaba maniáticamente los libros, que hay anotaciones de Boyer en esa biblioteca por todos los libros, por todas partes. Y la sola idea de pensar en Vargas Llosa revisando libros y encontrando anotaciones del ministro de Economía de la Transición es fascinante cuánta historia hay en esa biblioteca, ¿no? Mientras él revisa los libros. Este libro se abre con un prólogo en el que cuentas cómo descubres el cine, cómo descubres el mundo del espectáculo.
Y luego con una nota sobre Godard en la que reconoces que empleaste a Godard para ligar alguna vez. Sí, imagínate que ligué ¿Cómo se liga con Godard? mal, poco, y solamente con chicas muy bohemias. Pero la historia de Godard también es fascinante porque Godard es un cineasta que cambia de cine según la mujer con la que está, ¿no? Primero es una especie de Tarantino francés, con más diálogos. Cuando está con Ana Karina, luego cambia de chica y se vuelve, cuando cambia de pareja se vuelve un cineasta muy político y muy maoísta. Y su tercera mujer es la que explica toda su carrera. Hasta ahora que tiene 85 años, sí. Increíble, ¿no? Mucha gente piensa que Godard está muerto y sigue vivo. Claro, es que Se le ve muy poco. tiene esta cualidad de clásico. En realidad tú ves a Godard, la gente ve muy poco películas de Godard. Lo que ves a Godard a través de otros cineastas. Tarantino Sí. lo homenajea. O sea, todas las cosas de Nouvelle Vague que luego fueron a cineastas como von Trier, que ahora se ven en las series de televisión, todos los experimentos de cámara que él inventó, los conocemos a través de los que lo han copiado, pero sus películas se ven muy poco. Bueno, Santiago, comienzas contando, como dije, cómo descubres el mundo del espectáculo cuando trabajabas eras un oscuro funcionario público durante los últimos años del gobierno de Fujimori en el Perú, ¿no? ¿Cuánto has cambiado tú en todo este tiempo? Es que para empezar tengo edad para ser el padre del oscuro funcionario. Han pasado muchas cosas en mi vida y en el Perú y en España, en los países, ¿no?, en los que me muevo y vivo. Ni siquiera es posible decir cuánto he cambiado yo sin explicar cuánto ha cambiado Perú y cuánto ha cambiado España, que parecen dos países distintos de los que eran hace 20 años, pero sigue siendo el arte popular el país en el que siempre me reconozco y en el que siempre habito, porque al final las películas, las canciones, mucho más que los libros, son compartidas globalmente. Puedes ir a Birmania y encontrar a gente de tu edad que ha escuchado las mismas, no ha leído los mismos libros que tú, pero ha escuchado las mismas canciones, ha visto las mismas películas, y en ese sentido este libro es el mapa de un país que quizás sea el único realmente mío. Llega un punto en que eres extranjero en todas partes, que nunca serás un español, pero también eres un peruano muy raro, porque llevas mucho tiempo viviendo en otro sitio, y ese territorio de la cultura popular es el único que siempre ha estado ahí, y es el que yo homenajeo en este libro. Gracias, Santiago. Gracias a ti.